Hoy vamos a explicar la historia de la electricidad en España. La primera vez que aparece el término eléctrico y también la palabra electricidad es en torno a 1646, pero antes, en el tercer milenio previo a nuestra era, encontramos en el antiguo Egipto cómo ya se hablaba de peces que transmitían descargas, los llamaban los tronadores del Nilo. Y después, en 1879, ya de nuestra era, es cuando se enciende la primera bombilla, un 21 de octubre. La cosa es que siempre se ha dicho que el inventor fue el estadounidense Edison, y es verdad, pero es que hay que citar otro nombre, el inglés Swan. Y es que en 1852 encontramos el primer caso de un lugar que tenía luz en España. Fue en Barcelona, la farmacia de Domènech, y era un espacio pues innovador porque había conseguido tener luz que no fuera de velas. También en ese año empiezan a hacerse experimentos en la Plaza de la Armería, en el Congreso de los Diputados en Madrid, pero en 1875 encontramos ya algunos barrios de Barcelona que se iluminan y así pues se reduce la inseguridad en la calle. En 1876 se crea la Sociedad Española de Electricidad en Barcelona, con la idea de electrificar toda España. Y en 1881 encontramos que con motivo de la visita de Alfonso XII a esa localidad, invitado por el marqués de Comillas, pues ese pueblo cántabro va a celebrar la inauguración de su alumbrado público. Además, se celebró el Consejo de Ministros. En 1981, un siglo después, todavía no había llegado la luz a Sotres, en Asturias, y es entonces pues, cuando los vecinos van a empezar, después de muchas protestas, a conseguir que la luz entre de forma oficial en sus casas y también en la vía pública. Hablaba Laura de las fechas de los años 80 del siglo XIX. Bueno, pues bien, en 1885 un decreto estableció cómo se iba a regular el alumbrado público en España, y en 1888 se trató de organizar el alumbrado en los teatros. Se prohibía el uso de gas y, sin embargo, se permitía solo para emergencias el empleo de lámparas de aceite. Pero a finales del siglo XIX lo que se utilizaba era corriente continua, y si no estabas cerca de la central, a tu pueblo o a tu ciudad, pues no era posible que llegara el suministro. Así que a principios del siglo XX se empezó a desarrollar la corriente alterna, que llegaba a distancias más largas, y de este modo vemos cómo a finales de los locos años 20 del siglo XX se había extendido mucho el suministro de alumbrado público con respecto a las décadas anteriores, pero con la guerra civil hubo un estancamiento, y en 1944, ya durante la posguerra, se creó UNESA, la sociedad que aglutinaba las compañías eléctricas españolas. Precisamente en la posguerra es cuando se va a avanzar en la política hidráulica en España, construyendo pantanos. Se había empezado ya con Alfonso XII, había seguido con Alfonso XIII en la Segunda República. Lamentablemente pues la guerra civil paralizó todo y además dejó los campos devastados y el drama de las víctimas, tanto mortales como heridos, como familias destruidas, con miembros en la cárcel, represaliados políticamente por la dictadura. Entonces Franco se va a convertir, él a nivel propagandístico, como todo dictador, quería darse un baño de multitudes y reforzar su imagen ante la ausencia de carisma y de legitimidad política salida de las urnas, y va a empezar a construir pantanos a partir del Instituto Nacional de Colonización, que dependía del Ministerio de Agricultura. Y en el Nodo, antes de todas las películas, en el cine, aparecía Franco como si fuera él el creador del agua, inaugurando pantanos a partir de 1992, precisamente el año en que se pone fin a la cartilla de racionamiento. El balneario de la Isabela, que desde el tiempo de los romanos se decía que las aguas eran medicinales, aunque luego como instalación se creara en el siglo XIX en recuerdo de Isabel de Braganza, la esposa, una de las mujeres de Fernando VII, bueno, pues ese balneario de la Isabela quedó sumergido en 1955 por las aguas del pantano de Buendía, en Cuenca, y cerca está el pantano de Entrepeñas, en el Regato de Guadalajara, el mar de Castilla. Cada año por San Antonio vuelven a reunirse en Sacedón los vecinos que tuvieron que abandonar el lugar de la Isabela porque este era su patrón, San Antonio. Y también tenemos que señalar cómo otros pueblos han quedado sumergidos y cómo ha habido
inventos a lo largo del tiempo que han mejorado la vida cotidiana y han eliminado las barreras arquitectónicas. Así, en 1877 se puso el primer ascensor en España, en la calle Alcalá de Madrid, un edificio que luego lo tiraron en la Guerra Civil. En 1903, en el Palacio Real, se pusieron 3 ascensores. Uno se llamó Carlos III, otro rey y otro damas. Y ahora que hablamos tanto de la lavadora, ¿a qué hora ponemos la lavadora para que cueste menos con las tarifas? Bueno, pues en 1901 ya en Estados Unidos tenían lavadora, pero en España se siguió lavando a mano hasta los años 50 y 60 y más adelante. Y el frigorífico eléctrico, que en el extranjero ya estaba presente a finales del siglo XIX, a España no llegaría hasta 1952, que es cuando se pone fin a la cartilla de racionamiento, ya lo ha dicho Laura. Y el caso es que antes pues también se trataba de mantener refrigerados los productos, pero desde tiempos inmemoriales no había otra manera que hacerlo que en cuartos frescos o con hielo. Esperemos que no tengamos que volver a los pozos de nieve. Gracias por vuestra atención. Y hablaba María de estos espacios y de estos adelantos científicos, técnicos, pero tenemos que recordar también que hay algunas iglesias que han sido rescatadas de las aguas de los pantanos. En Guadalajara tenemos en Azuqueca de Henares una iglesia trasladada desde Alcorlo, la iglesia de Santa Teresa, y desde el Atance, en Guadalajara capital, está la iglesia de San Diego de Alcalá. Estas 2 iglesias se llamaban antes El Salvador y la Asunción, respectivamente. También pueblos que tuvieron que hacer protestas, aunque no les valió de nada, porque los echaron de sus casas, las destruyeron y solamente dejaron la iglesia, el cuartel de la Guardia Civil y la escuela. Es el caso de Peñarrubia, en Málaga, en 1971, donde expulsaron a 1800 vecinos. En Huesca encontramos 2 pueblos también que desaparecieron por los pantanos. Es el caso de Mediano, que tiene un campanario románico que a veces emerge de las aguas del pantano y donde se ha hecho buceo dentro de la iglesia, aunque después fue tapiada, y también en Lanuza, donde se celebra el Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur, en recuerdo a esa población que allí vivía y que desde los años 80, después de que el pantano en 1978 empezara a ser construido y ellos evacuados, pues hay algunas zonas que milagrosamente se libraron de quedar sumergidas y entonces pues se reúne el pueblo y también gente que va de fuera. Y ya para terminar mencionamos el caso del embalse de Yesa, en Zaragoza. Allí se avisó de que en los años 60 se iba a construir un pantano, se echó a la gente, quedaron 3 pastores y luego pues las aguas no cubrieron todo, solamente las zonas de huerto, y también pues se reúne la población descendiente de los que allí algún día vivieron, o incluso algunos que todavía nacieron allí, para celebrar un día de confraternización a lo largo de cada año. Un saludo y estamos en comunicación con más vídeos y más anécdotas y episodios históricos en el canal de las hermanas Lara, María Lara Martínez.